El sensor Stumi-Ra muerde la pared del sentido común. El mundo occidental se está dividiendo en dos grandes bloques. Hoy trataremos a fondo la división en torno al reconocimiento de Palestina como Estado. Veamos el tema ahora mismo. En primer lugar, la terrible situación que ocurre dentro de la Franja de Gaza se ha convertido en una realidad innegable para toda la comunidad internacional. Israel ha contado con un respaldo casi total de Occidente, particularmente de Europa y Estados Unidos. La historia de inseguridad y solidaridad internacional por el trauma del Holocausto ha generado un apoyo político y militar constante de Occidente hacia Israel. No obstante, la prolongada guerra en Gaza en los últimos meses y el masivo aumento de víctimas civiles están debilitando ese sentido de solidaridad. Por supuesto, esta guerra fue iniciada por Hamás. Con el tiempo, la guerra ha pasado de un conflicto militar a un desastre humanitario a gran escala, afectando principalmente a civiles desarmados, como niños, mujeres y ancianos. La Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones advirtieron sobre la escasez de alimentos, agua y suministros médicos en la Franja de Gaza. Pero a pesar de los llamados al alto al fuego, la guerra continuó. Lo más impactante es que el ejército israelí disparó repetidamente contra civiles aglomerados cerca de centros de distribución temporales o camiones para recibir suministros. Tan solo en las últimas semanas, decenas de residentes que esperaban ayuda humanitaria murieron por ataques del ejército israelí, y entre ellos había niños y ancianos que sufrían de desnutrición. Recientemente, medios internacionales informaron que decenas de personas esperando ayuda murieron por disparos indiscriminados, aumentando la presión de países europeos. La opinión pública en Europa cambió velozmente. Incluso los políticos que inicialmente apoyaban el derecho de Israel a defenderse, ahora opinan que no pueden ignorar la catástrofe humanitaria. Esto no es solo un gesto político, sino una presión real que combina la opinión pública y el juicio ético de la gente. Es una de las razones por las que Francia, Reino Unido y Canadá han declarado que reconocerán a Palestina como un Estado. Hasta ahora, 142 países han reconocido a Palestina como un Estado, pero aún no de manera universal. Esto sucede porque Estados Unidos y sus principales aliados aún no lo han reconocido. La relación con Estados Unidos puede considerarse una de las razones de esto. Algunos países pensaban que reconocer a Palestina como Estado sería una recompensa que se daría después de firmar un acuerdo de paz con Israel. Como mencioné antes, debido a las tragedias en la Franja de Gaza, los países europeos empezaron a declarar uno por uno que reconocerían a Palestina como Estado. Según información actual, Francia, Reino Unido y Canadá están incluidos. Francia reconocerá a Palestina como Estado el 24 de julio. El 29 de julio, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que si Israel no actúa para terminar la guerra en Gaza, también reconocerán a Palestina como Estado. 130 diputados laboristas, partido gobernante en Reino Unido, pidieron reconocer al Estado palestino. El 45% de los británicos apoya reconocer a Palestina como Estado. El 14% se oponía. Como es sabido, Francia y el Reino Unido son potencias nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Además, el Reino Unido y Francia tuvieron un papel clave en la formación de la historia moderna de Medio Oriente durante la era imperialista. El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de estos países parece ser perjudicial para Israel. Canadá se sumó a los países que reconocen a Palestina como Estado. El pasado 30 de julio, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, anunció en una declaración oficial que Canadá reconocerá formalmente a Palestina como Estado en 2026, siempre y cuando Palestina celebre elecciones generales, justas y democráticas y excluya completamente a Hamás. El gobierno canadiense también expresó su apoyo a la desmilitarización de Palestina y el establecimiento de una democracia en el futuro. Esta es la tercera decisión entre los países del G7, después de Francia y el Reino Unido, de reconocer a Palestina. Se interpreta como una declaración proeuropea a pesar de la oposición de Estados Unidos, generando un gran impacto. Canadá ha tenido históricamente una relación diplomática y de seguridad muy estrecha con Estados Unidos, por lo que esta decisión podría incrementar las tensiones con el gobierno de Trump. Aunque no reconozcan de inmediato a Palestina como Estado, varios países han instado a Hamás a renunciar al control de la Franja de Gaza, ya que existe una alta probabilidad de que Palestina sea reconocida como país si lo hacen. Actualmente, los países de Medio Oriente, Japón y México están haciendo eso. El 30 de julio se planea una declaración conjunta en la Organización de las Naciones Unidas reconociendo al Estado palestino. Francia, Canadá, Australia, Andorra, Finlandia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovenia, España y Malta participaron en esto. A través de la declaración, estos países afirmaron que ya han reconocido o tienen la intención de reconocer al Estado palestino.
y pidieron a otros países que se unan a esta declaración. El bloque occidental se está dividiendo. Hasta ahora, los principales países occidentales han sido pasivos respecto a la solución de dos estados. Se han mostrado reacios a reconocer a Palestina e Israel como estados. Esto se debe a que Estados Unidos ha mantenido una diplomacia favorable y sesgada hacia Israel. Además, fue Estados Unidos quien solicitó que no se reconociera a Palestina como Estado. Como era de esperarse, Estados Unidos tomó medidas cuando vio que Israel estaba siendo perjudicado diplomáticamente. Baek Ak-geun firmó una orden ejecutiva el 31 de julio para aumentar los aranceles del 25% al 35% sobre los productos canadienses no cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. También impuso un arancel de transbordo del 40% cuando los productos se exporten vía otros países para evadir los nuevos aranceles. Según Reuters, el primer ministro canadiense Mark Carney intentó comunicarse con el presidente Trump antes de la fecha límite para la imposición de aranceles, pero no lograron hablar entre sí. Después de esto se confirmó la imposición de los aranceles, lo cual generó opiniones de muchos expertos. Analistas explicaron que esto se debe a que Canadá, en una reunión de alto nivel, firmó una declaración, siendo el tercer país del G7 después de Reino Unido y Francia, en la que reconoce a Palestina como un estado separado de Israel y apoya la coexistencia de ambos estados, y que podría respaldar esta ley en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre. El portavoz Levitt de la Casa Blanca afirmó que el presidente Trump se opone a reconocer a Palestina como Estado y expresó su descontento con los líderes de Francia, Reino Unido y Canadá sobre este tema. Esto demuestra la división de Estados Unidos y la comunidad internacional respecto al reconocimiento del Estado palestino. Estados Unidos está intentando detener el reconocimiento de Palestina como Estado, incluso mediante sanciones. Se espera que esta división y conflicto en la comunidad internacional persistan. Por supuesto, Israel puede responder a esta presión en cierta medida, cooperando con Estados Unidos y alejándose de la cooperación con Europa. Pero ya no se puede esperar el apoyo unilateral de la comunidad internacional. Palestina fue reconocida como Estado observador, no miembro en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En 2012 y en 2024 ascendió a Estado observador permanente, pero aún no es un Estado miembro oficial. Esto fue porque Estados Unidos continuó ejerciendo su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Pero si países como el Reino Unido y Francia reconocen a Palestina como Estado, podrá participar en más organizaciones internacionales y muchos países enviarán diplomáticos, permitiendo que sea tratada como un Estado de facto. Si esta tendencia continúa a largo plazo, Palestina podría unirse a la Organización de las Naciones Unidas algún día. Por eso, para Israel, esta tendencia es un momento crítico. Israel está muy indignado por la situación. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, reaccionó de inmediato contra la decisión británica. El primer ministro Netanyahu expresó en X su fuerte oposición, afirmando que defienden el terrorismo de Hamás y buscan castigar a las víctimas. Hoy también declaró que este país fronterizo con Israel podría amenazar al Reino Unido en el futuro. Amir Ohana, presidente de la Knesset, el parlamento israelí, advirtió a los países que apoyan el reconocimiento del Estado palestino. Si realmente quieren un Estado palestino, establezcanlo en Londres, París o en sus propios países, que cada vez se asemejan más a Medio Oriente. Debido a las acciones del mundo occidental, Israel está adoptando una postura más firme. En una reunión del gabinete israelí, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, e Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, sugirieron arrasar la ciudad de Gaza en el norte para controlar la franja de Gaza. Además, aumentan las propuestas de anexar completamente Cisjordania, que junto con la franja de Gaza conforma Palestina. ¿Podría Palestina ser reconocida como un Estado? El Reino Unido, Francia y Canadá son potencias influyentes en la comunidad internacional. Pero está claro que solo con estos tres países hay ciertos límites. Incluso dentro de la Unión Europea, varios países, como Alemania, Japón e Italia, muestran escepticismo y no están muy dispuestos a reconocer a Palestina como Estado por ahora. Pero lo más crucial es la postura de Estados Unidos, que por más de 50 años ha favorecido a Israel en su diplomacia. El presidente Trump, después de asumir el cargo, fue de los primeros en invitar al primer ministro israelí, Netanyahu, a la Casa Blanca para una cumbre. Muestra abiertamente una postura pro-israelí. Tammy Bruce y el portavoz del Departamento de Estado criticaron a Francia y al Reino Unido, afirmando que reconocer a Palestina como Estado traiciona a las víctimas del terrorismo y recompensa a Hamás. Mientras Estados Unidos mantenga su postura pro-israelí, el reconocimiento de Palestina como Estado en un futuro próximo parece improbable. Pero el mayor problema es que este tema está dividiendo al mundo occidental. ¿Cuál es su opinión sobre el reconocimiento del Estado palestino? Déjenlo en los comentarios.
Gracias por ver el video.